¿qué es lo que ella hacía? Es que ella hablaba de Cristo. Nosotros entonces somos testigos de Cristo, hablamos de Cristo nosotros. A lo mejor aquí no nos da la experiencia como Simeón nos menciona, ¿no? ¿Qué fue lo que él sucedió, la revelación en que él había recibido? Pero de Ana solamente nos da esta característica, que fue una mujer que no se apartaba del templo de día y de noche. Entonces nosotros, si queremos tener esas experiencias, ¿dónde podemos ir? Creo que ella es una referencia, ¿no? El poder ir al templo nos va a ayudar a tener esas experiencias espirituales que nos van a permitir el seguir siendo testigos de Cristo y hablar del Cristo, ¿no? A ella le tocó a lo mejor de aquellos que esperaban, ¿no? La redención del Salvador, ¿no? Pero nosotros a lo mejor ahorita ya estamos hablando del Cristo en otra época, en otro contexto, pero también necesitamos actuar para poder ser testigo de Cristo. Y una de las cosas a lo mejor es ir al templo, el poder servir ahí de día y de noche. A lo mejor es mucho, no nos pegan a ver como Ana, pero sí con una frecuencia que esto nos ayude a testificar del Cristo. Fíjate, Luz, me hiciste pensar en esta escritura que está ahí en segunda Nefi, que es, y hablamos de Cristo, y nos regocijamos de Cristo, y predicamos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a cuál fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante, Luz, es esto que hizo Ana, de mantener centrado su testimonio en el Salvador, en la redención de Israel, en el Consolador de Israel? Cuán importante es que nosotros prediquemos del Cristo, de su poder sanador, de su expiación, de su fortaleza. Así es. ¿Y qué es lo que nos impide a veces hablar del Cristo? A veces nosotros retenemos estas manifestaciones que ya se nos han sido dadas, ¿no? Y creo que esa es la parte también que nosotros podemos aprender, ¿no? A hablar del Cristo, porque ya se nos ha dado este conocimiento, y que busquemos, ¿no? Esta parte de tener esas experiencias para poder sentirnos preparados y poder hablar de él. Fíjate, Luz, platico recientemente, estando en una reunión de testimonios, por mero ejercicio académico, me puse a observar con mucha atención los testimonios y ver qué tan centrados están nuestros testimonios en El Salvador. Y en esa reunión, en esta reunión de ayuno y testimonio, que es el primer domingo de cada mes en nuestros barrios, alcanzaron a pasar, creo que unas 10 personas o 12 personas por ahí. De estas, 3 centraron su testimonio en Jesucristo, en su redención. Por ahí alguno mencionó, yo sé que Cristo es el Hijo de Dios. Y se acabó. Sí, testificamos del libro de Mormón, de la ley del diezmo, del ayuno, y contamos historias, muchísimas historias, ¿sí? Pero tristemente me percaté que en nuestros testimonios no centramos al Salvador, a su misión, a su redención, como la parte primordial y central de lo que decimos. Entonces, cuán importante, hermanos, es que cuando nosotros nos paremos a dar un testimonio en la reunión sacramental, es testificar del Cristo y su redención, de su sanación. Si tú no testificas del Cristo en tu testimonio y te pones a contar lo que sucedió durante tu semana, olvídate, no es un testimonio. No es un testimonio, y eso reduce el poder espiritual de nuestras reuniones. Fíjate en esto, si tú centras tu testimonio en el Cristo, en su redención, en su sanación, en su consolación, en el poder fortalecedor que Él te da en su expiación, si tú centras tu testimonio en eso, tu poder espiritual va a aumentar, tu capacidad de reconocer al Cristo va a ser más grande, y el poder espiritual de la reunión sacramental o la reunión de ayuno y testimonio va a ser más poderosa. El Espíritu del Señor se va a manifestar más fuertemente. Pero si contamos historias que no tienen nada que ver con un testimonio, entonces la reunión va a ser de un bajo contenido espiritual, y por tanto las manifestaciones del Espíritu van a ser más bajas. Sí pasa. Pasa. Sí pasa, y ojalá que podamos también aprender a esto, ¿no?
en nuestros testimonios que tenemos, y tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que podamos hablar acerca del Cristo, ¿no? El testificar de Él y pararnos y poder hablar en cuanto a ello. Y a veces, Salvador, si lo hacemos así, es un testimonio de 3 minutos máximo. Cierto. Pero cuando contamos experiencias o historias, Historias. relatos de nuestra vida, que no tienen una relación a lo mejor del testimonio con el Cristo, sino de lo que yo siento que viví, entonces se hace de 10, 8 minutos el testimonio. Y a veces es cuando uno dice, ya no salimos, ¿no? De lo que queramos ir a testificar del Cristo. Y es una regla personal. Pero si Ujú. tu testimonio pasa los 3 minutos, ya no estás testificando. Ya estás predicando o ya estás contando una historia que no tiene que ver. Pero bueno, Luz, antes de salirnos un Sí, poquito más ya. del tema, Ajá. fíjate que vino a mi mente este discurso del presidente Nelson que dio, y déjame lo voy a poner en pantalla, ahorita lo estuve buscando mientras hablábamos, que lo dio en octubre de 2018, que es el nombre correcto de la iglesia. Y Ujú. fíjate lo que él dice, ¿no? Cuando él dice que quitemos la palabra mormón, ¿sí? Y que centremos déjame ver si lo puse en pantalla, sí, y que centremos el nombre de la iglesia, a ver, ya me revolví aquí estoy, que hagamos énfasis en el nombre correcto de la iglesia, y dice, quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria de Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Esto es lo que sucede también en nuestros testimonios. Si nosotros no centramos nuestro testimonio en Jesucristo, estamos desdeñando de alguna manera al Salvador, incluso su expiación. Y dice, más adelante, el presidente Nelson dice, si nosotros como pueblo y como personas hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique y para que en última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder. Podemos comenzar por llamar su iglesia por el nombre que Él decretó. Y aquí, relacionándolo con lo que estamos hablando, yo diría, podemos comenzar también o podemos continuar dando testimonio del Cristo y centrando nuestros testimonios en el Salvador, en su expiación, en su fortaleza, en su sanación, en su consolación y toda la gracia, la misericordia que deriva de Jesucristo. Y ese es un ejemplo donde nos unimos a Ana, ¿no? Hablando del Cristo. Incluso es una manera de ser testigo de Él, pero hablando del Cristo y no desde mi experiencia, ¿no? En esta parte que mencionamos, por ejemplo, en los testimonios, ¿no? Y que eso es lo que nosotros hacemos. Y ahorita que veíamos esta parte del discurso que compartías, me haces pensar en esto, que es cierto, cuando los apóstoles o el profeta da testimonio, es al final de sus discursos. Y son tan pequeñitos, 2, 3 líneas, Sí, cuando ellos testifican, ¿no? Y terminan dando su testimonio, sí. pero es muy pequeño. Claudia Villalobos nos dice, mi esposo la llama a la reunión de Thanksgiving. Solo damos gracias, pero no testificamos. Sí, A veces sí, pasa. ya cuando me la paso dando gracias por mi familia, Ajá, doy gracias por las bendiciones y ujú, no, ya, se perdió la reunión de testimonio ujú. porque no es eso, ¿no? Un testimonio no es dar agradecimiento y es bueno ser agradecido, pero no en un testimonio.